que digan va a ser usado en su contra. No, mentira. Ya sé que el padre de Daniel es abogado, me va a defender. Ah, verdad, el padre Daniel también es abogado. Así que ya Qué saben. bueno. Muy bien, Tenemos un abogado abogado en de su casa. Y es peruano. Peruano, eso. sí, sí, Él es sí. abogado de Cristo. Sí, Qué sí, sí. bueno. Uy, ahí Qué estamos bien. con Uno de los varas. pocos abogados legales, ¿no? Solamente, Son, Rectos, son de- rectos. yo soy un abogado honesto porque no ejerzo nada más. Me dedico Ya se vendió el padre, ya se delató. Y bueno, y terminando la exposición del padre, yo les voy a contar un poquito del diplomado y también de la información del diplomado de psicología y de pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que se está abriendo también en agosto y en septiembre. Entonces les vamos a contar también un poquito para que conozcan, por si alguno Muchas se gracias. anima. Correcto. Qué bien. Padre Daniel, cuando quieras. Bien, hagamos una pequeña oración entonces y Por les voy a favor. pedir que apaguen después sus micrófonos. Ya estamos grabando, así que esta clase también le va a servir para aquellos que no han podido estar Profe, presencialmente. ¿cómo apago mi micrófono? No sé si es A que... la mano si no- izquierda inferior hay Mano como un izquierda. microfonito, Marina. Tú puedes silenciarlo, Javier. Sí, por ahí Javier, mejor tú Sí, tú silencia a silencia. todos. Apagar los micrófonos de Ya. todos. Ponnos un parche a todos. Ajá. Ya, él nos pone, ya nos puso todo ya. Listo. Gracias. Bien, ahora sí. Vamos a hacer una pequeña oración entonces y yo voy a dividir esta pequeña exposición en tres partes. Al final de cada una de ellas voy a preguntar si es que alguno tiene dudas para que puedan plantearlas y de todas formas al final va a dar la posibilidad de absolver dudas sobre todas las cuestiones, ya sea materia de la exposición o que sea materia del trabajo, pero no, o sea, de los temas propuestos, pero no hayan entrado en la exposición. Esto es algo muy sintético solamente. En nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar de todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bien. Como les había comentado, esta pequeña exposición tiene tres partes. En la primera voy a hablar a partir de un texto que se llama El lugar del hombre en el mundo. En la segunda parte vamos a hablar algunas cuestiones relativas al texto, la inteligencia de la persona. Y finalmente, en la tercera parte vamos a hablar un poco de lo relativo al ser humano como imagen de Dios. Hay un texto también relativo a ese tema. Bien, vamos con lo primero, el lugar del hombre en el mundo. Para una cuestión importante respecto del ser humano es que él es una criatura, es un ser creado precisamente por Dios. Y eso implica entonces que nosotros tratemos de adentrarnos un poco en qué implica la creación. La creación, lo que supone la creación es que algo, o mejor dicho, donde hay nada, empiece a haber algo. La creación es el inicio en el ser, hacer que algo empiece a existir. Y es muy difícil para nosotros pensar la creación, porque nosotros cuando pensamos en la creación tendemos a pensar en una sucesión, donde nada había, ahora empieza a haber algo, como si la nada fuera algo, en realidad, pero la nada es nada. Y no podemos pensar la nada, porque cuando la pensamos, estamos pensando en algo que deja de ser nada, ¿no? Por eso un poco la dificultad de tratar de entrar en lo que implica la creación. Pero lo esencial de la creación es esto. La creación supone un inicio en el ser.
algo empieza a existir, algo es puesto en la existencia. Da origen a la materia, da origen al tiempo, da origen al espacio. No hay un antes de la creación, porque antes de la creación no hay tiempo. Pero lo interesante de la creación es que no se agota, perdón, no se agota únicamente en el acto creador, en el acto en el que toda la realidad empieza a existir, sino que si ustedes se ponen a pensar, el día de hoy, ustedes nada están haciendo para mantenerse en la existencia. Ustedes pueden respirar y con eso se mantienen en la vida, pero aún si es que se quitan la vida voluntariamente, no tienen ustedes control respecto de su existencia. Si se quitan la vida, seguirán existiendo de un modo nuevo, su alma separada del cuerpo, pero van a seguir existiendo, porque la existencia de ustedes, de ninguna criatura en realidad, de ninguno de nosotros, depende de nosotros. La existencia, el hecho de estar existiendo en este momento es algo que Dios está haciendo por nosotros en este momento. Estamos en las manos de Dios. De ahí que la creación no es solamente ese inicio en la existencia, es también el hecho de mantener todo en la existencia y gobernarlo de nuevo hacia su fin último, que es Dios. De ahí que ese único acto, que es el acto de la creación, comprende no solo el inicio en la existencia, sino el mantenernos en este momento en la existencia y el gobernarnos en orden a que volvamos a Dios. Dios no creó todo lo que existe, Dios nos está creando en este momento. Por eso, por ejemplo, para Santo Tomás de Aquino, la creación es una relación, no es un acto, como un acto en el sentido de que algo que se da una vez y se agota. Para él es una relación, porque es algo que Dios está haciendo en este momento por cada uno de nosotros. Y Dios, cuando crea, esto es muy importante, crea usando su inteligencia y voluntad. Lo propio de la inteligencia es ordenar las realidades en orden a un fin. Y entonces Dios, cuando nos crea con un propósito, con una finalidad. Y si Dios me está creando en este momento es porque yo en este momento tengo un propósito, tengo una finalidad. Mi existencia no es vana, mi existencia no es aleatoria. En este momento Dios tiene un propósito para mí porque me está creando. Porque el hecho de que me cree es un acto de su inteligencia. Pero también es un acto de su voluntad. ¿Las cosas que existen podrían no existir? Sí. Si existen es porque Dios quiere que existan. Y entonces todo lo que existe no solamente tiene un propósito, una finalidad, sino que todo lo que existe es querido por Dios, es amado por Dios. Y como es amado por Dios, como es querido por Dios, es bueno. Nada, absolutamente nada de lo que existe puede ser malo. Lo malo puede ser en todo caso el uso que yo hago de esas realidades. Pero las realidades, por el solo hecho de existir, son buenas. Porque Dios quiere que existan. ¿Sí? Esto es muy importante. Dios es el único principio creador. Crea lo espiritual, crea el mundo espiritual, crea también el mundo material. Y lo interesante es que el momento de crear, cuando uno hace algo, y Dios no escapa a eso porque nuestro hacer es de alguna forma un imitar el hacer de Dios, cuando nosotros obramos, cuando un artista obra, el artista plasma algo que él ve, o algo que él tiene como una idea. El artista, al momento de plasmar su obra en la materia, lo hace según una idea, un ejemplar en el cual él está pensando, un modelo que él tiene. Y lo mismo, de alguna forma, pasa con Dios. Sin embargo, ¿cuál es el modelo a partir del cual Dios crea? Él mismo. De ahí que toda la creación, en cada una de las cosas que existen en la creación, de alguna forma hay una semejanza de Dios, hay una huella de Dios. Y toda la creación en su conjunto refleja mejor las perfecciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios al momento de crear
tiene como modelo su propia perfección. Y entonces toda la creación, con su multiplicidad, refleja mejor al ejemplar que es Dios. Por eso la diversidad que hay en la creación habla de la superabundancia de la perfección de Dios, que puede participarse, que puede comunicarse a través de muchas realidades creadas. Y lo interesante también es que Dios, al momento de crear, y crear esta multiplicidad de realidades, las crea según grados de perfección. Y entonces están aquellas realidades menos perfectas, que son las realidades inertes que carecen de vida, los minerales, por ejemplo. Hay un nivel mayor de perfección en el que hablamos ya de los seres vivos, las plantas, por ejemplo, que están en el lugar ínfimo. Después los animales, que suponen un grado mayor de vida, de perfección. Después hay un salto respecto del ser humano, y con el ser humano de alguna forma se llega al tope del mundo material. Pero claro, Dios es una realidad espiritual, entonces es conveniente que para que se refleje mejor la perfección de Dios, haya también todo un mundo espiritual, y un mundo espiritual también jerarquizado. Y ahí es donde entra todo el mundo de los ángeles. Uno puede pensar en la diversidad del universo, de lo creado a nivel físico, pensar, como decíamos, la inmensidad, lo inmenso que es el universo. Uno puede imaginarse también que hay una inmensidad similar a nivel espiritual. La Escritura en algunos pasajes habla de millones y millones de ángeles. Piensen, por ejemplo, que cada ser humano que ha existido tiene su ángel de la guarda. ¿Cuántos seres humanos han existido? ¿Cuántos ángeles debe haber? Y lo interesante es que, como decíamos, hay una jerarquía, ¿no? A nivel físico va de lo que hay, de lo que tiene menos perfección a lo que tiene más perfección. Y en la cumbre de lo físico se encuentra el ser humano. Pero lo interesante es que el ser humano es no solo lo más elevado del mundo físico, sino también es lo más ínfimo del mundo espiritual, lo que está en la parte de más abajo, por decirlo así, del mundo espiritual. Porque en atención a su alma, como vamos a ver, es también una realidad espiritual. Y entonces el ser humano inaugura el mundo espiritual, estando en lo más bajo del mundo espiritual. Y después le sigue toda la jerarquía de ángeles, ¿no? Que de alguna forma completan ese espectro de perfección o de multiplicidad de la creación en orden a reflejar mejor la creación de Dios. Lo interesante entonces es que el ser humano se encuentra en un lugar privilegiado de la creación, porque es el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. En él se conjuga lo más elevado del mundo físico y lo más ínfimo, lo más inferior, por decirlo así, del mundo espiritual. Él es, si se quiere, el punto de encuentro de ambos mundos, la bisagra entre ambos mundos, aquel que conecta ambos mundos. Y Dios precisamente se hace hombre y en el ser humano redime toda la creación, ¿no? Bien, de ahí que el ser humano tiene un lugar, en cuanto a la creación, un lugar central en el sentido de que él es el vértice de la creación, ¿no? El punto de encuentro de los dos grandes mundos que componen la creación. Bien, esto como primer punto, viendo el lugar del ser humano en el mundo. No sé si es que este punto ha quedado más o menos claro, si es que hay alguna pregunta al respecto. Con respecto a la parte bíblica, padre, de ese tema, el lugar del hombre en el mundo. Sí, eso lo vamos a retomar ahora al final cuando veamos la parte del ser humano como imagen de Dios. Ahí retomamos este tema, desde lo bíblico, ¿no? Bien, bueno, si es que no hay alguna duda, yo avanzo, y si es que surge alguna otra duda en el medio, pues la podemos ir respondiendo al final. Tal vez para que esto sea un poquito más fluido, y así las personas que ven la grabación por ahí no tengan tanto tiempo muerto, ¿no? Bien. Un segundo punto sobre el cual me gustaría conversar con ustedes es
la naturaleza del alma humana a partir de un texto que se llama La inteligencia de la persona. Bien, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Cuerpo y alma no son dos cosas, sino son dos coprincipios. Esto quiere decir que yo no puedo separar el cuerpo del alma y quedarme con dos cosas que pueden existir de manera perfecta separadas. El alma, el cuerpo separado del alma deja de ser cuerpo y se vuelve un cadáver. Y el alma separada del cuerpo, el alma humana quiero decir, sobrevive, pero sobrevive en un estado antinatural. No es natural la muerte en el ser humano, no es una liberación del cuerpo, como si el cuerpo fuera la cárcel del alma, como decía Platón. Pero claro, el alma del ser humano puede sobrevivir en atención a una condición particular que tiene, que vamos a ver ahora. Pero por ejemplo, los animales y las plantas que también tienen un alma, en el caso de ellos, cuando se separa, cuando mueren, cuando se separa su alma de su cuerpo, el alma se corrompe, el alma deja de existir como tal, desaparece. El cuerpo deja de existir como tal y se vuelve un cadáver que no es otra cosa que un conjunto de órganos o tejidos o células en descomposición. El ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Cuerpo y alma, dos coprincipios que lo constituyen. ¿Qué es más, cuerpo o alma? Es una pregunta que no cabe aquí plantearnos. Porque es una sola realidad. Cuerpo y alma es una sola cosa. 1 más 1 es 1, en este caso. ¿Sí? Sin duda el cuerpo es la realidad material. Y el alma es una realidad inmaterial. Y es una realidad inmaterial que en términos filosóficos, porque por ahí había alguna pregunta, se le llama forma, ¿no? Decíamos que el alma es la forma del cuerpo, o el acto del cuerpo. Pensémoslo, por ejemplo, en una silla. Tenemos una silla, ¿cuál es la materia de la silla? La madera. Pero esa madera está organizada, está ordenada, de forma tal que esa silla cumple una finalidad. Pero es un orden que estaba en el artista al momento de hacer la silla, pero cuando la silla está terminada es un orden que está en la silla, ya no solo en la mente del artista, porque lo que yo veo precisamente es materia, pero materia organizada, materia ordenada. Y entonces la forma, que decíamos que es lo que actualiza la materia, lo que le da ese orden a la materia, es algo que está en la cosa, ordenando la materia precisamente. Hay un micrófono prendido, no sé si es que lo pueden apagar. Muchas gracias. Bien. Bueno, eso mismo, haciendo un salto, se da respecto de los vivientes. En los vivientes, la forma, aquello que le da unidad, aquello que le da, lo que le da una organización, es el alma, precisamente. Por eso cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se empieza a descomponer. Se convierte en una especie de un conjunto de tejidos, de órganos, en plena descomposición, porque carecen de ese elemento que les da unidad, y que hacen que el cuerpo sea lo que es. Precisamente para destacar que el alma no es una realidad material, se le llama forma. Materia y forma, son dos órdenes distintos de realidades que existen. ¿Es posible grabar el alma? No, es imposible. Es imposible, porque no es algo material. Y solamente puede ser captado por los sentidos aquello que es material. Si acaso hay almas en pena, se pueden ver por una gracia especial de Dios, porque de ordinario lo inmaterial no puede sentirse, no puede percibirse materialmente. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Bueno, pero si es que hay una pregunta sobre este punto en particular, tema de las almas y demás, bueno, la dejamos directamente para el final porque nos va a sacar completamente del tema. Era un excursus simplemente para que se entienda un poquito esto, ¿no?
Pero bueno, pero el alma del ser humano tiene tiene una doble dimensión. No solamente es forma del cuerpo, no solamente le da unidad al cuerpo, sino que también es una realidad espiritual, como decíamos, ¿no? Y en cuanto a una realidad espiritual, puede sobrevivir a la muerte, puede sobrevivir a la separación del cuerpo, ¿no? Entonces el alma del ser humano tiene esta doble dimensión. Por un lado es el principio que actualiza el cuerpo, la forma del cuerpo, y por otro lado es también una cierta sustancia espiritual, y por eso puede sobrevivir a la muerte, ¿no? Bien. Algo muy interesante es que el alma es el principio de todas las operaciones que nosotros realizamos, porque todas las operaciones, todas las acciones que nosotros realizamos las hacemos en la medida que estamos vivos. Estamos vivos porque nuestra alma está unida a nuestro cuerpo, precisamente. Solo que así como el cuerpo tiene órganos, el alma también tiene órganos. Y esos órganos que tiene el alma, a nivel espiritual, o sea, son dos: la inteligencia y la voluntad, ¿no? Por medio de la inteligencia, el ser humano, y decimos, a ver, esto es un poquito, tal vez un poco más complicado de explicar, pero cuando hablamos de una realidad espiritual, hablamos de una realidad que no está sujeta al cuerpo, a las leyes del cuerpo, a las leyes de lo físico, ¿no? Los ángeles son seres espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. Y el ser humano posee una dimensión espiritual porque de alguna forma es como que su alma sobrepasa en algo a su cuerpo, por decirlo así. Hay un desborde del alma respecto del cuerpo, y por ese desborde del alma es que el ser humano es una realidad espiritual. Y en ese desborde del alma respecto del cuerpo es que encontramos algunos órganos espirituales que se llaman, uno de ellos la inteligencia, otro de ellos la voluntad. ¿Y por qué decimos que la inteligencia y la voluntad se dan en este desborde? Porque la inteligencia, por ejemplo, me permite pensar no solo realidades concretas, realidades materiales, sino también puedo conocer realidades espirituales, puedo conocer a Dios, pensar en Dios, puedo conceptualizar. Y entonces puedo entrar en contacto de alguna forma conociendo las realidades espirituales. Y puedo conocer también las materiales. Y tenemos también la voluntad. Y por eso, por medio de la voluntad, nosotros podemos no solo amar instintivamente, sino amar como una decisión, con libertad. Podemos buscar el bien, podemos buscar la felicidad, cosa que no hace ningún animal. Somos libres. Un animal, frente a un estímulo, reacciona directamente y lo busca. Le pones un pedazo de carne al perro y el perro no puede elegir. Si lo has entrenado, puede ejercer algún tipo de control, sí, pero de ordinario actúa simplemente de manera instintiva. Pero en el ser humano no hay instinto, hay un impulso, no instintos. ¿Qué quiere decir que hay impulso? Que por más intenso que sea eso que siente el ser humano, la última palabra siempre la tiene la libertad. ¿Por qué? Porque el ser humano su voluntad no está determinada por lo material. Por eso puede elegir, es decir, le ponen a un perro un pedazo de carne y el perro va a querer ese pedazo de carne, va a ir hacia él. Pero el ser humano, le pones un pedazo de carne un Viernes Santo, por ejemplo, y él puede elegir no comerlo. Y elegir pasar hambre en vez de comerlo. ¿Por qué? Porque la voluntad, esta facultad espiritual que él tiene, es un desborde respecto del cuerpo, entonces no está sometido totalmente por los deseos del cuerpo. ¿Sí? Tenemos la inteligencia y la voluntad, que es en lo cual radica precisamente la espiritualidad del ser humano. Los ángeles tienen inteligencia, tienen voluntad. El ser humano no tiene inteligencia, tiene voluntad. Pero los ángeles no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen oídos. El ser humano sí tiene ojos, tiene nariz, tiene oídos. Y un perro tiene ojos, nariz y oídos.
Tener nariz, oídos, ojos, es algo que compartimos con los animales, es algo propio del mundo material. Tener inteligencia y voluntad es algo que compartimos con los ángeles, es algo propio del mundo espiritual. Y es algo que tenemos no en atención a nuestro cuerpo, como si los ojos, la nariz, la boca, los oídos, sino en atención a nuestra alma. Concretamente esta parte de nuestra alma que se desborda respecto del cuerpo, por lo cual nuestra alma es espiritual. Tenemos inteligencia y voluntad, los ángeles tienen inteligencia y voluntad, y Dios también posee inteligencia y voluntad. Porque Dios conoce y ama. El ser humano puede conocer y amar, y los ángeles conocen y aman también. Dios es su inteligencia, Dios es su voluntad, ¿no? Bien, esto ha sido un poquito más arduo, me parece. Alguien ahí ha prendido su micrófono. Si es que tienen alguna pregunta sobre este segundo punto, que apunta un poquito a manifestar la naturaleza espiritual del ser humano, concretamente esta doble dimensión de su alma como realidad que está unida al cuerpo, y alma como realidad también que de alguna forma desborda el cuerpo, y por eso por ese desborde puede sobrevivir a la separación. Pero algo muy importante también es que aun cuando el alma sea una realidad espiritual y pueda sobrevivir a la muerte separada del cuerpo, siempre sobrevive en un estado antinatural. Y por eso Santo Tomás dirá que el ser humano que contempla a Dios es feliz porque tiene precisamente, tiene ya la contemplación de aquel bien en el cual está su felicidad, pero su felicidad va a crecer extensivamente cuando el alma vuelva a unirse al cuerpo, porque ahora el ser humano va a gozar completo de Dios, extensivamente porque la felicidad que goza ya el alma se va a extender también al cuerpo. Y entonces el ser humano completo gozará de Dios. ¿Por qué? Porque el alma sola, separada del cuerpo, está en un estado, como decíamos, antinatural. En un estado antinatural no puede haber una felicidad plena. ¿Sí? Por eso nosotros decimos, creo en la resurrección de los cuerpos. Y el cielo es un lugar físico, porque vamos a estar en un lugar. Ciertamente va a ser un mundo físico diferente, distinto, una nueva creación, dice la Escritura. Pero tendremos un cuerpo en el cielo. ¿Sí? No sé si es que esto más o menos queda claro. Y hay una alguna pregunta. Sí. A ver. El alma puede resucitar, es que el alma no muere. El alma de los animales y el alma de las plantas muere. Cuando muere desaparece. Pero el alma del ser humano no muere. La muerte es precisamente la separación del alma y el cuerpo. Por eso el alma, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de que el alma vuelve a estar unida a su cuerpo, ¿no? Y en algunos casos el cuerpo viene a ser recreado, como será recreado en el final de los tiempos. Padre, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? No hay diferencia, ¿eh? El alma de los animales y de las plantas es alma simplemente. Pero el alma de los seres humanos es un alma espiritual. Por eso puede llamarse también espíritu, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, son espíritus puros, ¿no? Y el alma del ser humano es espiritual, porque es también parte de este mundo espiritual. Y por eso al alma del ser humano se le puede llamar también espíritu. No así al alma de los animales o de las plantas. ¿Sí? ¿Entiende un poquito esto? Padre, y cuando decimos mente. Bueno, aquí hay que entender dos cosas, ¿no? Cuando se habla de mente, tal vez en un contexto contemporáneo se puede hacer alusión al cerebro, por ejemplo, ¿no? O alguna realidad que se da en el cerebro. Pero, en un sentido clásico, cuando se habla de mente, por ejemplo, para Santo Tomás de Aquino, la mens, la mente, o para Aristóteles o Platón, el nous, venía a ser la parte más elevada del alma, por la cual el ser humano es espiritual.
la mente, para los clásicos, venía a ser esa porción del alma, por decirlo así, que desborda respecto del cuerpo, ¿no? Donde reside precisamente la inteligencia y la voluntad. Si pudiéramos dividir el alma, la mente sería la parte más elevada. Pero que el alma es una unidad, ¿no? Que está presente en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para hablar un poquito de la unidad de cuerpo y alma, ¿en qué parte del alma está el cuerpo? Tota in toto, dirá Santo Tomás. Tota anima in toto corpore. Todo el alma en todo el cuerpo. Es como preguntarnos en qué parte de la pizarra está el color blanco. Todo el blanco en toda la pizarra, ¿no? Así está todo el alma en todo el cuerpo. Así se da la unidad de cuerpo y alma. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Padre, buenas noches. Una consulta. ¿Qué sucede? Yo siempre me he preguntado lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros morimos, nuestra alma va, según nuestros actos, tengo entendido, pues no, acá en la tierra, cuando ya va, por decir, el reino de Dios, las almas tienen, por ejemplo, la memoria o el recuerdo, o es que todas las almas vuelven, porque ya que somos el soplo de vida de Dios, regresan y perdemos de repente el encontrarnos, en reconocernos quizás en este paraíso, ¿no? Bien, bueno, buena pregunta. Igual nos saca un poquito del tema, pero está bueno responderla. El modelo de nuestra resurrección es Cristo. ¿Qué pasará con nosotros en la vida eterna? Ni el ojo vio, ni el oído oyó. Lo interesante es que Cristo, cuando resucita, reconoce a sus apóstoles, reconoce a sus amigos. Cristo además tiene las llagas de la cruz en las manos y en los pies y en el costado. Entonces no hay un borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva, ese olvidarnos, es en realidad algo que viene influido por la reencarnación. Por ejemplo, para Platón, cuando las almas se reencarnaban, antes de volver a este mundo pasaban por el río del olvido. Entonces se olvidaban todo lo que habían vivido y empezaban de cero. Eso no pasa con el ser humano. No es que pasamos por una especie de río del olvido cuando vamos al cielo. Por ejemplo, para Santo Tomás, una de las alegrías del cielo será el reencuentro con nuestros amigos. Vamos a reencontrarnos con nuestros amigos en el cielo. Vamos a recordar a nuestros amigos. Por eso todas las cosas que hacemos en este mundo tienen un peso fuerte. Miren, Santa Teresa, y con esto termino este punto, Santa Teresita del Niño Jesús decía que en el cielo todos somos como vasos, colmados al borde de nuestra capacidad. Pero cada vaso tenía medidas diferentes. Entre los vasos no había envidia, porque todos tenían a Dios a tope, por decirlo así, ¿no? De la máxima manera como podían tenerlo. Pero las medidas eran diferentes. Esa medida no crece en el cielo. Pero dirá Santo Tomás que esa medida sí crece en la tierra. Y es en la tierra, mediante nuestro amor, mediante nuestros actos de caridad, lo que se conoce como mérito, que vamos ensanchando esa medida con la cual en la vida eterna poseeremos a Dios. Por eso nuestras acciones en este mundo tienen un peso muy fuerte realmente, porque nos marcan para toda la eternidad. Por eso Cristo tenía las llagas de la cruz, en su cuerpo glorioso, en su cuerpo resucitado. ¿No? Bueno, silencié. Si no hay más preguntas, pasamos entonces al siguiente punto, y por ahí si hay alguna pregunta la podemos responder. Padre, ahí Claudia hizo una cuestión disputada con la escritura que dice, a ver, chequea la pregunta. ¿Y por qué dice la Biblia? Habla de tres partes, que Dios mismo es el Dios de la paz, lo haga ustedes perfectamente sanos y les conserve en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor. Claro, cuando hay esta distinción entre espíritu, alma y cuerpo, está haciendo alusión precisamente al cuerpo, o sea, aquí al alma, y espíritu como la parte más elevada del alma. ¿Sí? O sea, aquí alma, en sentido que aquella parte de nuestra realidad espiritual que compartimos con los animales, que también tienen alma, y con las plantas, que también tienen alma. Entonces se habla del cuerpo, o sea, se habla del ser humano completo, ¿no? Se habla
podría haberse simplemente dicho cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Pero en este caso se hace cuerpo y alma para diferenciar de alguna forma estas tres partes, estas dos partes del alma. Aquella parte que compartimos con todas las demás realidades creadas, y aquella parte que desborda y que nos inserta en el mundo espiritual. ¿Se entiende más o menos esto, Claudia? Sí, lo que ocurre es que hace como un mes participé de una charla de un grupo y nos dijeron que ciertas partes de de nosotros están, por así decirlo, liderados por el alma. Por ejemplo, hablaban de la inteligencia, como usted dice, la inteligencia y la voluntad, pero también hablaron en donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras emociones. Entonces sí diferenciaron tres partes, por eso un poco me llamó la atención. No, pero a nivel, o sea, a nivel filosófico, a ver, a nivel psicológico, si se quiere, uno puede tratar de hacer una distinción en otro orden, ¿no? Pero en una comprensión filosófica, si se quiere, y acá partimos de la comprensión que tiene primero Aristóteles y después sobre él, Santo Tomás de Aquino, la comprensión filosófica que él tiene del ser humano divide así al ser humano, ¿no? Como una realidad, como una unidad de cuerpo y alma. Después esta comprensión, digamos, filosófica del ser humano como unidad de cuerpo y alma, después desde otra ciencia, una mirada más psicológica, si se quiere, puede hacerse alguna división adicional según otro orden. Pero según esta mirada del ser humano, esta mirada que permite situarnos frente al ser humano completo y el ser humano además como parte de toda la creación y como morador entre dos mundos, o sea, es como que es mirar al ser humano, pero mirarlo desde un sistema mucho más grande, nos lleva a plantear al ser humano como esta dualidad solamente, de cuerpo y alma, solo que su alma es además espiritual, ¿no? Ya, correcto. Ok, gracias, padre. Bien. No, pero es interesante, ¿no? Porque, claro, muchas veces en otros contextos, incluso católicos, o sea, de distintas partes, de distintas realidades, pero por ahí tal vez una comprensión integral del ser humano. Entonces, por tratar de explicar alguna porción, alguna parte, pierden una mirada sistemática, ¿no? Esta comprensión del ser humano como unidad de cuerpo y alma y está en lo espiritual, permite mirar al ser humano dentro de un sistema mucho más amplio, que es el de toda la creación. Entonces nos permite ver qué compartimos con los animales y qué realidades compartimos con la dimensión, con las criaturas espirituales. Y permite situar al ser humano también en el centro, entre comillas, de la creación, como un punto de unión entre el cuerpo, entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces, por último, ser humano como imagen de Dios. Bien, el ser humano ciertamente tiene una primacía, un lugar privilegiado en la creación, en el mundo físico, por esto que decíamos de ser este punto de encuentro entre el mundo visible y el mundo invisible. Si uno va a la Escritura, al Génesis capítulo 1, en el cual se relata la creación del ser humano, se puede ver cómo después de que Dios va creando cada una de las realidades materiales, dice Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero después de crear al ser humano, la Escritura dice, y vio Dios que era muy bueno. Sin el ser humano la creación es buena, con el ser humano la creación es muy buena. La presencia del ser humano en la creación enriquece, cualifica toda la creación, todo el mundo de lo físico. Y esto en atención a que en Génesis 1:26 encontramos esta expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solamente el ser humano es a imagen de Dios. Dirá Santo Tomás que todas las realidades que un artista cuando crea deja de alguna forma impresa su huella en la obra. Cuando un pintor que no es un copista, sino un pintor realmente auténtico, por más que trate de pintar tal cual la ve una realidad, no sé, un libro, una pizarra, una
bodegón, siempre le va a imprimir su toque personal. Y uno puede decir entonces, ah, esto lo pintó Van Gogh, esto lo pintó Picasso, esto lo pintó, no sé, Miriam Sandoval, esto lo pintó Claudia Ventura, porque claro, cada uno tiene su toque, o sea, cada uno le pone algo suyo a esa obra que realiza. Y por eso uno puede decir de alguna forma que la obra que uno realiza, alguna semejanza de uno tiene, porque tiene mi toque personal. Bien, eso mismo pasa respecto de toda la creación con Dios. Toda la creación posee ese toque personal de Dios, por eso toda la creación habla de Dios. Toda la creación es semejante a Dios, guarda alguna semejanza a Dios, con Dios, y por eso podemos conocer algo de Dios conociendo la creación. Es todo un tema distinto, ¿no? que da para conversarlo, cómo la creación es una escalera para llegar a Dios. Es otro tema que nos llevaría por otro camino. Pero lo interesante es esto, ¿no? Toda la creación guarda una semejanza. Y la gente, cuando obra, imprime una semejanza suya en su obra también. Toda la creación es semejante a Dios, pero solamente el ser humano es a imagen de Dios. ¿Qué es lo propio de ser imagen de Dios? Compartir precisamente esa espiritualidad que posee Dios. Dios, lo que, como decíamos, se conoce y se ama, y al conocerse y amarse ama toda la creación. Dios conoce toda la realidad, es un conocimiento creador. Al conocer, crea. Y es una voluntad también creadora, porque Él quiere que existan. Lo que Él dice existe, lo que Él quiere existe. Y el ser humano puede conocer entonces, en atención a su inteligencia, aquella realidad que brota de la inteligencia de Dios. El ser humano, con su voluntad, puede amar toda la realidad que brota del amor de Dios. Y entonces, el ser imagen implicará una semejanza más perfecta que poseen el ser humano y los ángeles. Esa posibilidad de conocer y de amar por poseer inteligencia y voluntad. Y eso también lo que nos da una apertura a la gracia, ¿no? Entonces, por medio de la gracia, con la fe, yo puedo conocer a Dios como Él se conoce, y entonces la fe se da en mi alma, cualifica, perfecciona mi inteligencia, mejor dicho. Por medio de la caridad puedo amar a Dios como Él se ama, entonces la caridad cualifica mi voluntad para amar ya no solo con un amor pequeño, mío, mezquino, sino con el amor de Dios, ¿no? Pero lo interesante es esto, en esto radica esa imagen de Dios. La imagen de Dios implica, dirá Santo Tomás, una semejanza de la especie. Esto no está en el texto, pero se los planteo para que ustedes por ahí lo tengan. Es decir, el cuadro respecto del pintor es semejante. El cuadro es semejante al pintor porque tiene una huella de él. Pero un hijo no solo es semejante a su padre, porque ha sido hecho, entre comillas, por él, o a su madre, o a ambos, sino que es una imagen de los dos, porque pertenecen son de la misma especie. Tienen la misma naturaleza, ¿no? Y el ser humano entonces, esa imagen de Dios, a imagen, porque participa de esa naturaleza divina, esa espiritualidad. No participa de una forma perfecta porque no es Dios. Por eso no es imagen propiamente, sino a imagen de Dios. Porque imita a Dios en una forma, en su inteligencia, en su voluntad. Por medio de la gracia puede conocerlo como Él se conoce, con su propio conocimiento, y puede amarlo como Él se ama. Una vez que estas potencias son sobrelevadas, ¿no? La inteligencia y la voluntad. Pero lo interesante es esto, ¿no? Posee esta naturaleza espiritual y en atención a eso es imagen de Dios. Y otra razón también, esto sí lo plantea el texto, por la cual el ser humano es imagen de Dios, es que en Dios hay tres personas, un solo Dios, tres personas distintas. El ser humano es también una persona. Persona es una sustancia individual de naturaleza irracional, un alguien único, capaz de conocer y de amar. Y entonces, esta naturaleza espiritual del ser humano, con esta naturaleza espiritual del ser humano se manifiesta su condición de ser persona, ¿no? Hablábamos de que hay dos
Algo propio de la persona, eso también está en el texto, es la incomunicabilidad. El hecho de que lo que yo soy no lo puede ser otra persona. Soy único e irrepetible. Entonces no es posible comunicar mi ser a otra persona. Que lo que yo soy empiece a hacerlo también otra persona. Por eso soy incomunicable. Y eso es algo propio de la persona también. Es alguien único, ¿no? Pero bueno, o sea, en síntesis, porque creo que ha sido un poquito más disperso este tema de la imagen de Dios, toda la creación es semejante a Dios, pero solamente el ser humano y los ángeles son a imagen de Dios. Lo cual supone también ser semejante a Dios, solo que esa semejanza sea de una forma más perfecta. Participan de algo en la naturaleza divina, que es precisamente la espiritualidad, que se concreta en la inteligencia y la voluntad. El ser humano puede conocer y amar. El ángel también puede conocer y amar. El ser humano, que puede conocer y amar, cuando es elevado a la dimensión de la gracia, puede conocer con el amor con el conocimiento de Dios, por medio de la fe. Puede amar con el amor de Dios, por medio de la caridad. ¿Sí? Pero eso es lo propio del ser humano, su dignidad. Por eso es la imagen de Dios, el ser humano. Bueno, hasta aquí la exposición de mi parte. No sé si es que alguno de ustedes tiene alguna duda sobre este punto o sobre todo lo que se ha visto. Bueno, los que están viendo esto como una grabación, tranquilamente podrían quedarse acá. Bueno, seguramente surgirá alguna pregunta interesante, pero los contenidos, por lo menos de mi exposición, van hasta este punto nada más. Padre, con respecto a la participación, ¿no? Porque el texto hace una distinción sobre la participación en sentido cristiano y sobre la participación en sentido monista, habla de Plotino, de que todas las criaturas siguen siendo Dios, ¿no? Como que todos seríamos Dios, solo una expresión de Dios, ¿no? Alejada de... y la Claro, parte cristiana dice que nosotros participamos de Dios. ¿Qué claro. diferencia hay? Porque por ahí no se entiende mucho entre ser y Bien, participar. bien, sí. Nosotros en realidad podemos plantear tres caminos, ¿no? El camino de la distinción total, por decirlo así, en el cual las criaturas nada tienen en común con Dios, no hay ningún tipo de vínculo con Dios, no hay ningún tipo de comunicación con Dios, nada tiene que ver la creación con Dios, por un lado. En el otro extremo, en el extremo opuesto, tenemos una suerte de panteísmo o monismo, en la que monismo viene de monos, término griego que quiere decir uno, ¿no? Un monismo es que todo es una sola cosa, un panteísmo. Panteísmo es panta o pan, todo, pan, todo, y theos, todo es Dios, ¿no? Panteísmo, todo es Dios, todo es una sola cosa, una sola realidad. El cristianismo, lo interesante es que plantea una vía intermedia. No hay no hay una independencia total, como en el primer caso, en el cual la criatura nada tiene que ver con Dios, pero esa relación con Dios no se da de una forma tal que la criatura se diluye frente al Creador, pierde consistencia frente al Creador, deja de ser lo que ella es frente al Creador, sino que el camino intermedio precisamente es el de la participación, que en la filosofía griega había sido muy desarrollado por Platón, aunque en Aristóteles también está, bueno, en realidad no tanto, pero más Platón, digamos, ¿no? Lo que implica es, ¿qué es participar? Poseer con medida y semejanza, poseer de manera limitada lo que otro tiene de manera absoluta, de manera ilimitada. Entonces yo digo que Dios es la inteligencia suprema, Dios es su inteligencia. El ser humano tiene inteligencia, tiene con una limitación aquello que en Dios se da de manera infinita. Dios tiene una inteligencia infinita, el ser humano tiene una inteligencia limitada, pero es de alguna forma una expresión, no una expresión, pero a ver, es esa perfección divina que también es poseída por el ser humano, pero con límites, con medida, de manera limitada, y por eso el ser humano no es Dios. Por eso Dios es bueno, es la bondad, el sumo bien. El ser humano puede ser bueno,
con cierta medida, no de manera infinita, pero en esa bondad participa de la bondad de Dios, precisamente. No es una vía intermedia, precisamente, entre la independencia absoluta y la consideración de que todo es Dios. No es el camino cristiano, la participación. ¿Sí? Y por eso también es posible tomar a las criaturas como una especie de escalera para llegar a Dios. Porque yo encuentro en ellas perfecciones que se dan de manera perfecta, absoluta en Dios. Las criaturas son buenas y Dios es el bien. Y una forma, bueno, está bien, lo dejo ahí porque ya me iría a otro tema, pero no sé si más o menos esto queda claro. Y por eso decías, padre, que nosotros somos como que el punto intermedio entre lo humano, entre lo terrenal y lo espiritual. O sea, nosotros somos en esa escalera la parte más alta. Ahí conecto un poquito con lo que decía. Claro, en esa escalera somos en realidad la parte más alta del mundo material, pero la parte más ¿cómo? Tiene dos niveles la escalera, ¿no? Digamos, llevamos nivel 1, la parte más alta, y el ser humano empieza en el nivel 2. Primer escalón del nivel 2, por decirlo así, ¿no? Pero él conecta las dos escaleras, el ser humano. Qué lindo. ¿Sí? Hay unas preguntas, padre, ahí. Sí. Esas son las preguntas polémicas. A ver, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Él es bueno, por nosotros somos buenos. ¿Y por qué muchas veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos hacer? ¿Por qué no somos buenos todo el tiempo? Precisamente porque nuestra bondad no es perfecta, ¿no? Uno podría verlo por un lado, por el lado del pecado original, pero precisamente el pecado original se dio inicialmente porque el ser humano no poseía la bondad absoluta, entonces él podía errar en su búsqueda del bien, y por eso se da el pecado original, del cual ya todos arrastramos una herida, ¿no? Pero precisamente podemos hacer el bien porque tenemos esa semejanza con Dios. Si es que no tuviéramos esa semejanza con Dios, haríamos solamente el mal, por decirlo así, ¿no? Si acaso podemos es porque tenemos esa semejanza con Dios, esa bondad. Uno puede plantear esta misma pregunta al revés. ¿Y cómo podríamos hacer el bien si es que no tuviéramos esa semejanza con Dios? O si no fuéramos a imagen de Dios, ¿no? Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío en este tema en particular. ¿Se entiende más o menos, Claudia? Bien, perfecto. Sí, padre, gracias. Mateo 22, 30. Padre, te salteaste una pregunta de Edith antes, sobre el tema de la creación. Sobre el tema de la creación, ¿se puede existir por emanación? ¿Puedes ampliar este tema y poner un ejemplo? Gracias. Sí, pasa que el tema de la emanación es un tema que tiene en realidad origen platónico o neoplatónico, planteado a partir de, por los seguidores de Platón. La emanación implica una suerte de creación no libre, por decirlo así. Se distingue en la creación, en que en la creación hay una distinción entre creador y criatura, pero además esta distinción se da mediante un acto de voluntad. El que crea quiere crear y quiere que las cosas que existen existan. La emanación, en cambio, implica una salida de Dios sin que medie un acto de voluntad por parte de Él. La creación como que todo brota de Dios como un desborde involuntario de Dios, por plantearlo así, ¿no? Eso sería la distinción entre creación y emanación, por lo menos en términos sencillos. No sé si está bien, Edith. ¿Sí? Bien. Y la segunda pregunta... Gracias. Genial. Y la segunda pregunta de Edith también, en Mateo 22, 30, Jesucristo les dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, esto lo explica muy bien Juan Pablo II, que este ser como ángeles de Dios hace alusión a la no necesidad de casarse ya en el cielo. Pero en el cielo seguiremos siendo varones o mujeres. Y él dice, ¿por qué no habrá necesidad de casarse en el cielo? Porque el matrimonio en este mundo es un paso intermedio, preparatorio para el matrimonio definitivo con Dios. Una vocación consagrada que hace, de alguna forma, se salta el matrimonio y empieza a vivir ya en este mundo ese matrimonio definitivo de todo ser humano con Dios.
Y entonces en el cielo, sin duda habrá una amistad muy particular entre los esposos, pero cada uno de ellos estará casado con Dios. Entonces no habrá necesidad de juntarse para tener hijos. No habrá necesidad de casarse ya en el cielo. Pero todos estaremos casados con Dios. Y a eso apunta el hecho de ser como ángeles, ¿no? Menos mal, dicen algunos, menos mal que no estaremos casados en el cielo. Ahí Moisés, el esposo dice, le escapó un menos mal, me parece, ¿ah? Estaba abierto el micro. Ah, está abierto el micro. Está bien, está bien. Pero se Vamos a ser entendió un poquito. amiguitos nomás, amiguitos. Gracias, Pérez. Gracias, Todo claro, dice. gracias por todo, gracias por la buena noticia, dice Moisés. Bueno, está bien, Sí, está bien. felizmente. Está bien, bueno, vamos entonces a la pregunta de Ángela. Ángela. La participación en tener las capacidades de Dios de forma limitada es porque somos imagen y semejanza de Dios. En realidad, o sea, como hay una semejanza con Dios, todas las criaturas participan en algo de las perfecciones de Dios. Ahora, como nosotros somos a imagen de Dios, pues participamos de perfecciones que se dan en Dios, perfecciones que son más perfectas, por decirlo así, ¿no? Una piedra, Dios es bueno, es la bondad. Dios es el bien. Y una piedra, porque existe, es buena, sí, pero una planta tiene un nivel de bondad mucho mayor que el de una piedra. Y un animal tiene un nivel de bondad mucho mayor que la planta. Y el ser humano tiene un nivel de bondad mayor, ¿no? Por eso, cuando aparece el ser humano en la creación, Dios dice, y vio que era muy bueno. Es en atención a su naturaleza espiritual, al ser imagen de Dios, que Él tiene participa de una perfección mayor respecto de Dios, ¿no? Aquí, claro, es un tema un poquito más, o sea, en cuanto a los términos es difícil de plantearlo, ¿no? Porque aun cuando nosotros poseamos perfecciones que se dan en Dios de manera ilimitada, es decir, participamos en las perfecciones de Dios, siempre la diferencia respecto del Creador y las criaturas va a ser abismal, va a ser grande. Y entonces a partir de nuestras perfecciones, lo que podemos conocer de Dios es muy poquito. Por eso no hay posibilidad de nosotros conocer la Trinidad a partir de la creación. Podemos conocer la Trinidad, que es algo propio de la naturaleza de Dios, solamente porque Dios lo ha revelado. Porque por más que la creación refleja las perfecciones de Dios, siempre va a ser mayor la desemejanza que la semejanza. Siempre va a ser Dios, siempre Dios va a superar infinitamente a la creación. Siempre. Y por eso la creación no es capaz de manifestar plenamente a Dios. Y por eso podemos saber a partir de la creación que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es inteligente, que Dios tiene un plan para nosotros, pero no podemos penetrar en su naturaleza íntima. No podemos saber que Él es uno y trino, por ejemplo, que es algo propio de su naturaleza. Porque claro, siempre la semejanza, por más que seamos nosotros más perfectos, la semejanza de un ángel, la más perfecta, será imagen de Dios de manera más plena, siempre va a haber una distancia infinita entre la criatura y el Creador. Y la Trinidad solamente podemos saberla, por ejemplo, porque Dios la ha revelado, nada más. ¿No? Padre, una pregunta para cerrar un poquito ese tema. ¿Esa imagen y semejanza de Dios nos viene por el bautismo o por el hecho de ser de naturaleza humana? No, eso nos viene por nuestra naturaleza, pero hay distintos niveles dentro del ser humano como imagen de Dios, ¿no? Hay en el ser humano puede ser imagen de Dios de manera natural, su posibilidad de conocer y amar, pero por el bautismo es elevado a una dimensión sobrenatural. Y entonces, por el bautismo el ser humano es como que sube de escala en el nivel de imagen. Posee ahora la imagen, el modo de la gracia. Y por medio de esa imagen puede conocer a Dios como Él se conoce y amarlo como Él se ama, ¿no? Por eso, por medio de la gracia, la persona que esté en gracia recibe también el don de la fe,
que le permite conocer a Dios como Él se conoce, el don de la caridad que le permite amar a Dios como Él se ama. Entonces, como que sube de nivel respecto de la imagen, ¿no? Es un nivel distinto. Y en el cielo habrá un nivel de imagen superior, que es ya contemplando a Dios perfectamente, ¿no? Y es en el ser humano una imagen natural, una imagen al modo de la gracia, una imagen al modo de la gloria, ¿no? Pero bueno, perdón, Ángela, ¿y era algo? ¿Había quedado clara la explicación que había hecho respecto a tu pregunta? Sí, padre, muchas gracias. Bien, genial. ¿Cómo debemos interpretar que Dios no creó el mundo para el hombre, sino que lo hizo para sí mismo? Bien, pasa que acá, el ser humano, si es que Dios, a ver, que Dios no creó el mundo para el hombre, sino que lo hizo para sí mismo. Bien, una cuestión muy importante aquí a tener en cuenta es que toda la creación, de alguna forma, brota de Dios y tiende también a regresar a Él, a volver a Dios. Y entonces, si bien la creación es dada al ser humano para que la administre, en el ser humano, en el retorno del ser humano a Dios, toda la creación está llamada también a retornar a Dios. Por el pecado del ser humano, por este lugar central que tiene el ser humano en la creación, no solo el ser humano es sometido al desorden, sino que toda la realidad material es también sometida a ese desorden, ¿no? Y entonces en el rescate del ser humano que hace Cristo, Cristo rescata también a toda la creación. Y por eso la creación gime con dolores de parto, como dirá San Pablo, ¿no? Esperando precisamente la resurrección, la redención del ser humano, porque al ser redimido el ser humano y al volver el ser humano a Dios, toda la creación retorna también a Dios. Y toda la creación será recreada precisamente en este cielo nuevo, esta tierra nueva, ¿no? Pero es precisamente en ese retorno a Dios que uno dice que todo es creado para Él en el fondo. Porque todo está llamado a salir de Él, pero también a retornar a Él. No sé si más o menos queda claro con esto, Edith. A ver, padre, entonces se podría decir que Dios ha creado el mundo de tal manera que le sirva al hombre para llegar a su perfección. Sí, y en esa perfección del ser humano se perfecciona también toda la creación material. Ya, ok, gracias. Ok. Hermoso. Excelente, padre. Bueno, muchas gracias, padre. Si no hay más preguntas, muchas gracias, padre Daniel. La verdad que muy bonito y hay cosas muy interesantes que nos vas complementando y nos entusiasma, la verdad. Igual sabemos que tenemos hasta el 11 tenemos el cuestionario número 2. Si tuvieron alguna pregunta adicional, si desean la pueden poner en el chat, si les va surgiendo en la medida que vayan leyendo, y yo coordino con el padre para ir respondiéndola y así estén todos bien preparados. ¿Sí? Javier, una pregunta. Cuéntame, Pilar. Yo ya hice el cuestionario, porque estoy de verdad bastante ocupada, pero ¿no hay una forma de saber en cuál te equivocas? Bien. ¿Hay alguna forma de saber? Voy a hablar con el profesor Matías y voy a ver cómo podemos tener esa información. ¿Tú me puedes decir, tú tienes acceso a las preguntas que te equivocaste para que me las digas en privado? No, es que eso es lo que no sé en cuál me he equivocado, no sé. Ya, está bien. Pero porque Liz me dijo el otro día y Liz sí lo podía ver, me parece. Obviamente la respuesta correcta, yo sé que no la tienes. Claro, sería excelente tenerla. Si ella puede decir la forma de ver, excelente. No hay manera de ver en qué te has equivocado. Yo más o menos intuyo en qué y quiero saber si es esta la que creo que estoy dudando, pero no el sistema no te permite ver. No te permite. No para corregir, sino para poder saber, o sea, en qué me equivoqué. Claro, por supuesto. Perdón, ¿te refieres al cuestionario 1 y 2? Al 3 y 4. Ya. 3 y 4. Ya, porque el 1 y 2, pero en el 1 y 2 sí se podían ver las respuestas al final.
¿Las correctas? ¿Lo que todo Sí. estaba bien? Sí, las Había correctas. como un cuadrito. No me Sí. fijé. Sí. No se Por eso no me preocupen, fijé en la nota. sí, lo converso porque igual yo sé que el mismo pueden ver. profesor lo puede ver, o sea, puede ver, porque yo también utilizo esa plataforma, lo puede ver, entonces se lo podemos decir En la y dar parte la de respuesta. cuestionarios sí hay una opción en donde dice revisar la evaluación y allí ves tú en qué te equivocaste, cuál es y todo. Ah, Ay, excelente. gracias. Voy a revisar. Vaya Gracias. mirando y si no, yo hago igualito como vengo haciendo un video tipo instructivo y se los paso. Y Gracias, voy a ver de Javier. tener el balotario de respuestas correctas, ¿no? Porque a mí también me interesa saber, porque yo también estoy haciendo Así es, los todos estamos en exámenes. ascuas, ¿en qué nos equivocamos? Excelente. Muy bien, entonces les cuento un poquito sobre los diplomados y sobre dos nuevos diplomados que se están abriendo. Nosotros somos la Universidad de FASTA, nuevamente les cuento, Fraternidad de Agrupaciones, Santo Tomás de Aquino. Hoy estamos todo el 8 hemos estado de fiesta porque nosotros en FASTA tenemos espiritualidad heredada de la orden dominica, de la orden de predicadores. Y hoy es el día de Santo Domingo. Hoy es el día. Sí, hoy es el Correcto. día. Y dicen que Santo Domingo era alegre y festivo, como este bonito grupo del curso de Antropología Teológica. Ya no. La verdad que sí. Muy bien, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y bueno, les cuento un poquito, no sé si esta información ya la pudieron ver todos, nos la enviaron No. en un correo, sobre, Sí. varios posiblemente lo hayan visto, este curso de Antropología Teológica, como ven acá, nosotros estamos aquí. ¿Verdad? Es el curso gratuito que estamos realizando, que empezamos el 30 de junio y que se cierra el 7 de septiembre. Luego de este curso vienen 6 cursos más, ¿sí? Que son Antropología Teológica, que este curso ya el profesor principal es el padre Daniel, que está acá con nosotros, y hay un dato sobre la antropología, filosófica, un dato sobre esa antropología. Hoy el padre nos empezó a hablar sobre este tema de las facultades del alma que había consultado Claudia, ¿no? Sobre las emociones, sobre lo que compartimos con los animales. Entonces, justamente todo ese tema que el padre lo explicó de manera muy sucinta, en este curso de Antropología Filosófica tenemos 2 meses, hablando sobre el alma, sobre la conciencia, sobre la mente, sobre cómo pensamos. Entonces, realmente es muy, muy, muy interesante y ayuda mucho para el apostolado porque nos lleva a tener una correcta y una sana concepción de qué es el hombre, ¿no? Para poder entender a las personas. Y bueno, luego viene un curso sobre la filosofía de educación, es decir, cuál es el propósito de la educación, y también habla mucho de los hábitos. La filosofía de la educación cristiana se centra en formar hábitos en el estudiante, en que el estudiante es el protagonista de la educación, y nosotros como maestros nuestro rol es motivar, inspirar a ese estudiante para que quiera ser protagonista, es la causa eficiente de esa educación. Luego con el padre Eduardo, el profesor el padre Eduardo, vamos a tener doctrina social de la iglesia, que es todo el pensamiento de la iglesia sobre la problemática social de los países y qué principios la iglesia propone para poder dar soluciones al mundo moderno y los problemas que tienen. Melissa, estoy en reunión. Disculpen, mi esposa, me faltó sacar la basura. Melissa, estoy en reunión. Disculpen, Saca la basura, pues, Javier. Disculpen, voy a sacar la basura igual. La ropa, pues, Obvio, no me tocó atender. No, lo que pasa es que la bebita tiene 1 año, 6 meses y parece que he metido la mano a la basura y mi esposa se puso nerviosa. Diles algo. Bueno, Javier, esto está quedando grabado, por si acaso, ¿ah? No, ya lo edito, ya. Bueno, muy bien. Vuelvo a lo que les venía diciendo. Luego viene el tema de bioética, todos los principios desde la ciencia médica para tener argumentos científicos sobre la defensa de la vida. Luego viene la ética fundamental, que ahí me acordaba de la pregunta que hizo Claudia sobre si el hombre es bueno, por qué hace el mal, ¿no? Y justamente toda esa temática se trabaja en este curso de ética fundamental.
Y bueno, termina todo ese trabajo termina con un trabajo final integrador que ya sería dentro de un año. El curso es de cuotas mensuales, ¿no? Es una matrícula de $38 y 11 cuotas de $38, que son de pago mensual, se puede pagar con tarjeta de crédito o débito desde la misma página de la universidad. Si alguno tiene dudas cómo, me escribe y lo podemos ver. Luego viene me parece que están poniendo alguna duda en el chat. Ah, no, todo bien. Luego viene el diplomado en formación religiosa. Lo mismo, este curso de antropología teológica está también dentro del diplomado de formación religiosa, y acá sí hay varios cursos más. Es un estudio de, como pueden ver, de 2 años, termina el 19 de septiembre del 2002, pero acá sí es una profundización en la teología cristiana, ¿no? Para poder realmente convertirse en un especialista de los temas de la fe de la iglesia, ¿no? Bueno, como pueden ver, son distintos temas profundos e interesantes y muy bellos, como el misterio de Dios y de Cristo, como los sacramentos, como la historia de la iglesia. Realmente esto es un lujo, este diplomado con este nivel de formación, y poder tenerlo a distancia. Un tema adicional con respecto a este diplomado: como ven, nosotros ya llevamos el primer curso. Sin embargo, ¿qué pasa si hay una persona, amigo de ustedes, interesado en llevar el diplomado? No hay problema, porque este curso de antropología teológica, para los que se inscriban recién a partir de este mes de agosto, va a volver a darse. Entonces, si tiene algún amigo que se anima con este diplomado, el curso va a volver a darse, entonces lo puede llevar, ¿no? No es que va a empezar a estudiar ya con él, sin llevar un curso, ¿no? Sino que se va a volver a dar. Y 2 diplomados muy interesantes, y estos, la verdad que muy novedosos. Yo no los he visto mucho en universidades, en centros de estudios católicos. Es el primero de psicología cristiana, que lo que busca es darle herramientas a todos nosotros que estamos en pastoral cristiana, para poder entender, para poder evaluar, juzgar sobre problemas que podemos tener dentro de nuestros centros educativos y comunidades, ¿no? Con herramientas psicológicas clínicas, ¿no? Poder conocerlas, poder juzgar, poder, si se quiere, asesorar, y si el caso hay algún problema psicológico que tengamos que tratar, ya poder derivar a un especialista, ¿no? Pero si este diplomado da un montón de herramientas, también nos ayuda a poder identificar las corrientes psicológicas contemporáneas que muchas veces no son concordes con la fe, ¿no? Entonces nosotros en este curso vamos a poder conocerlas, profundizarlas, que también son muy interesantes, y poder hacer un juicio recto de ellas, y bueno, y también dar nuestra voz como católicos en el debate intelectual de la psicología. Y si quieren conocer más de este diplomado, el miércoles 12 a las 5 de la tarde en Perú, va a haber un webinar gratuito sobre si la psicología puede abordar el misterio humano. Así que a quien le interese, es un webinar gratuito. Yo les voy a pasar el link al chat. Muy bien, y finalmente el diplomado de pensamiento tomista. Como les decía, nosotros, nuestra universidad es Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino, es nuestro patrón. Santo Tomás de Aquino ha sido reconocido por todos los papas, y actualmente el Papa Francisco lo ha citado mucho en sus documentos, como la lumbrera de la Iglesia, como el santo y teólogo que más ha profundizado en el misterio de Dios, y nos lo ha entregado de una manera muy, muy profunda, y muy útil para el ser humano. Conocer a Santo Tomás te ayuda mucho a vivir mejor, a saber explicar de una manera sencilla la fe cristiana. Bueno, lo podemos ver en el Padre Daniel, que bien nos explica tantas cosas, y este es un curso que profundiza en 6 módulos en los grandes temas que trata Santo Tomás de Aquino. Cosmología, es decir, el estudio del cosmos, del universo, de la creación; la antropología, la ética, la metafísica,
y la teología, ¿no? Entonces un acercamiento, yo sé que hay muchas personas que siempre han querido conocer a Santo Tomás y uno a veces se le complica animarse a estudiarlo. Con este diplomado, con esta metodología que ya venimos teniendo, lo puede hacer, ¿no? De una manera sencilla y acompañado, así que también es una gran oportunidad para entrar. Este diplomado inicia el 22 de septiembre, ¿sí? Así que todavía dentro de un mes. Acá, me olvidé decirles, el 25 de agosto. Entonces, como ven, hay muchas oportunidades. Es nuestro carisma como movimiento poder poner todas estas herramientas a disposición de todas las personas que quieran profundizar en la fe. Así que bueno, cualquier duda me escriben y lo vamos conversando. Felicito a los que ya se han inscrito en los diplomados también que venimos coordinando. ¿Alguna pregunta, o padre? No, Dios mediante, yo estaría dictando también ese curso de diplomatura en pensamiento tomista, que de hecho lo vengo dictando ahora este año también. Ah, excelente. Ah, muy bien, padre. Qué bien, qué bien. Interesante todos los diplomados, muy bien. La verdad que sí. La verdad que sí, es muy interesante. Muy bien, amigos. ¿Ya tienen planeado, han separado su tiempo para estudiar, prepararse para el cuestionario? Felicitaciones a Pilar. Estoy triste porque me saqué 8. Pero está bien. 8 días está bien. Y ¿sabe qué pasa? Que me equivoqué, no leí, o sea, leí la separata 3, la 4 no la leí. Ah. O sea, rendiste sin estudiar. Después me di cuenta que había una más, o sea, en el primer cuestionario me saqué 9.3, en el cuestionario 1 y 2, y en esta segunda me saqué 8, por eso quiero saber en qué me he equivocado. Una vergüenza, Pilar. Una vergüenza. No, felicitaciones. Estoy aprobada, pero yo quiero saber en qué me equivoqué, ¿no? Ahí lo vamos a buscar, no te preocupes. Gracias. Nuestra amiga Liz también, felicitaciones, que también ha hecho el cuestionario. Y bueno, espero que todos se animen a seguir adelante, ya nos falta poco ya. Pero otra cosa, hay preguntas que son, o sea, para mí eran 38 preguntas, alguna me parecía un poco difícil, ¿eh? O sea, de verdad, bien, había que leer y leer y leer y leer. Esa es la idea. Tenemos que analizar, hacer cuadros, saber conectar puntos también, conectar con la primera parte. O sea, el diplomado tiene esa exigencia, pero realmente cuando lo dominas te ayuda a poder sacar los temas en el momento, ¿no? Deberíamos ayudarnos con las preguntas. La fija. Copien. Nos pasamos para dar el examen grupal. Pero menos tengo alguna duda, pues. Bueno, Javi, esta parte creo que ya podrías parar la grabación, me parece. Sí. Vamos a hacer 2 ediciones.